Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con el banqueo de preguntas de las sesiones de esta semana que corresponden a la unidad productora de patología clínica. A ver, parece que es un momentito. Vamos a revisar acá. Ok, está correcto. Ok, no sé si se ve bien, ¿está bien el audio? ¿Se escucha bien, jóvenes? A ver, por el chat, por favor, ¿sí? Ya, ok. Muy bien, entonces esta pregunta corresponden a los procedimientos mínimos que deben realizarse en los establecimientos de salud, de acuerdo a la categoría de estos establecimientos. Se le ha dividido en cuatro áreas, que son inmunología bioquímica, que hemos visto el día jueves y, y viernes, y la próxima semana veremos lo que es el área de hematología y microbiología. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. En la primera de ellas menciona, dice, un paciente procedente de la zona rural acude por fiebre intermitente, sudoración nocturna y malestar general. Refiere contacto frecuente con ganado. El médico solicita una prueba rápida para descarte inicial de brucelosis. Usted procesa una prueba que detecta anticuerpos IgM e IgG utilizando antígeno de Brucella abortus. ¿Cuál es la prueba más adecuada? Test de rosa de Bengala, aglutinación en tubo, identificación de anticuerpo Brucella en placa o la prueba de 2-mercaptoetanol. Está acá. La respuesta a esta pregunta sería la alternativa C. ¿Ok? Porque acá nos preguntan, uno, que nos dan el dato de que se encuentra en una zona rural. eh, Se está detectando tanto IgG como IgM y el médico está solicitando una prueba rápida, ¿no? Entonces, la prueba rápida de tamizaje sería la prueba de identificación de tu cuerpo Brucela en placa, más conocida como aglutinaciones. Siguiente pregunta. Una prueba de rosa de Bengala resulta positiva en un paciente con sospecha de brucelosis. El médico desea confirmar el diagnóstico y además realizar seguimiento cuantitativo de la respuesta de tratamiento. ¿Qué prueba complementaria es la más indicada? Aglutinación en placa, prueba de aglutinación en tubo, ELISA IgM antibrucela o prueba de látex. A ver,
En este caso, ya tiene una prueba de tamizaje positiva, que es la rosa de Bengala, y lo que se tiene que es confirmar el diagnóstico. Vimos nosotros de que hay dos pruebas complementarias. ¿Cuál de ellas sería? La respuesta sería la B, aglutinación en tubo. Recuerden que la aglutinación en placa y la rosa bengala son pruebas de tamizaje. La prueba de aglutinación en tubo y el 2-mercaptoetanol son pruebas de cuantitativas, confirmatorias. Bueno, lo otro no tiene nada que ver, prueba de látex ni tampoco el ELISA. Siguiente pregunta. Un paciente con sífilis primaria presenta un chancro duro. Se desea demostrar directamente el microorganismo causante. ¿Cuál sería el método de elección? ¿BDRL, RPR, campo oscuro o ELISA treponémico? Acá, en el caso de sífilis, vimos que estas tres fases. Y dependiendo de la fase, es que se va a solicitar los exámenes serológicos. En la primera fase, en la sífilis primaria, vamos a ver lo que es la presencia del chancro duro, en el cual podemos observar la presencia, ¿no?, de este microorganismo que hace Treponema pallidum. Se hace se retira el exudado y se va a ir a leer al microscopio, pero en microscopio de campo oscuro. Y vamos a ver los treponemas en su forma típica, en su forma espirilada. Entonces, acá la respuesta es campo oscuro. Siguiente pregunta. Una gestante acude a su primer control prenatal. Según la normativa, debe ser tamizada para sífilis y los resultados deben entregarse el mismo día. ¿Cuál es la prueba recomendada para ese tamizaje? FTA, RPR cuantitativo, prueba rápida treponémica o PDRL en LC. Y eso está en la norma, ¿no? La norma de prevención de sífilis, VIH y hepatitis B en gestantes. Indican cuáles deben ser los procedimientos o las pruebas a realizar a una gestante durante su control prenatal. Y menciona acá que esta debe ser realizada en su primera visita y debe realizarse una prueba rápida que se considera como una prueba treponémica. Si esta saldría positiva, ¿no?, hay que seguir todo el flujo-grama. FTA es una prueba confirmatoria. RPR cuantitativo es cuando el resultado de RPR cualitativo resulta reactivo. Y bueno, y BDRL no, solamente se utiliza para el caso de líquido cefalorraquídeo. Pregunta 5. En el tamizaje para VIH se emplean pruebas rápidas y ELISA. ¿Cómo se informa el resultado de estas pruebas? Positivo o negativo, reactivo o no reactivo, alto o bajo, o detectable o indetectable. Entonces acá, en el caso de pruebas rápidas y ELISA, los resultados se reportan como reactivo
o no reactivo. En toda prueba confirmatoria debe, perdón, en toda prueba de tamizaje debe reportarse de esta manera. Cuando ya es una prueba confirmatoria, ahí sí sería positivo o negativo. Pregunta 6. Una gestante presenta prueba rápida de antígeno de superficie para hepatitis B positiva. Se debe remitir muestra al laboratorio de referencia. ¿Qué marcadores deben incluirse para la evaluación inicial? Antisuperficie y PCR para hepatitis B, antígeno superficie, antígeno E, IgM anticore, anticore total, C, ALT y AST solamente, o antígeno superficie y antisuperficie. Acá mencionado, ¿no? También la norma indica de que si resulta el antígeno australiano positivo, hay que realizarse más pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Porque lo que se quiere acá es determinar, ¿no? Si es una hepatitis aguda o una hepatitis crónica. Entonces acá los marcadores de hepatitis serían todos estos. Hay que realizar antígenos de superficie, lógicamente con otra metodología como quimiluminiscencia. Hay que determinar el antígeno E y también el core para saber si es una hepatitis aguda o una hepatitis crónica. Siguiente pregunta. Durante el seguimiento de un paciente con brucelosis crónica, se requiere diferenciar anticuerpos IgG de IgM. ¿Qué prueba es la más indicada? Rosa de Bengala, aglutinación en placa, 2, mercaptocronol o prueba rápida. Entonces, yo necesito acá una prueba que tenga un reactivo que pueda inactivar a un anticuerpo del otro. Y en este caso, sería acá la prueba del 2 mercaptocronol. De esa manera, entonces, yo podría saber si el paciente presenta una brucelosis crónica. Siguiente pregunta. Un recién nacido de madre VIH positiva debe ser evaluado para infección temprana. Debido a la presencia de anticuerpos maternos, no se recomienda pruebas serológicas convencionales. ¿Cuál sería la prueba indicada en este recién nacido? Prueba rápida, ELISA, IFI, que es inmunofluorescencia directa, o carga viral para VIH. En este caso, según la norma, la prueba indicada es la carga viral. Recuerden que acá puede la madre pasar anticuerpos al recién nacido. Y esto nos traería resultados, eh, digamos, indeterminados, ¿no? No sabíamos si son anticuerpos que se han producido contra el virus o son anticuerpos de la madre. Entonces, acá lo más conveniente es realizar carga viral, ¿no? Del VIH. Siguiente pregunta. Un paciente con sospecha de hepatitis B aguda presenta ictericia y transaminasas elevadas. ¿Qué marcador serológico confirma la fase aguda? ¿Ok?
marcador confirma, es la pregunta. Antígeno de superficie, antisuperficie, IgM anticore o antígeno E. Acá la respuesta es, vamos a ver, la C. ¿Ya? La C. Antígeno de superficie puede estar tanto en la fase aguda como en la fase crónica. ¿Ya? Puede estar en ambas fases. El antisuperficie mencionábamos que era, por ejemplo, en pacientes que han recibido vacunas, debería formarse este antígeno S. ¿Ya? Y el anti es para fase crónica. Siguiente pregunta. La proteína C reactiva se eleva rápidamente ante procesos inflamatorios. Su principal sitio de síntesis es riñón, pulmón, hígado o vaso. ¿Dónde se produce la proteína C reactiva? Bueno, como toda proteína, a excepción de las inmunoglobulinas, la PCR se sintetiza en el hígado. Esa sería la respuesta. Siguiente pregunta. Una prueba rápida de VIH reactiva debe ser confirmada por una prueba más específica. ¿Cuál corresponde a una prueba confirmatoria? ELISA, inmunofluorescencia indirecta, prueba rápida de distinta marca o RPR. Nos piden una prueba confirmatoria. Más sencillo, ¿no? Sería acá la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Siguiente pregunta. Un paciente con fiebre prolongada presenta título de anticuerpos anti-O de salmonela de 1 en 60. Según criterios diagnósticos, este resultado es negativo, dudoso, no significativo o de diagnóstico. ¿Ya? Entonces acá es un título alto. Entonces, en el caso de salmonela, sería, nos estaría dando una sospecha diagnóstica. Lógicamente que esto va con signos y signos y signos y síntomas de paciente. Pero ya 1,60 se considera como un criterio diagnóstico. Pregunta 13. Un paciente con sospecha de sífilis se somete a una prueba no treponémica para tanizar. El resultado es reactivo. Para confirmar el diagnóstico, se solicita una prueba específica que detecta anticuerpos contra treponema pálido. ¿Cuál es la prueba más adecuada? ¿BDRL, RPR, TPHA o PRS? Entonces, ya tiene una prueba no treponémica reactiva. Ahora quieren confirmar. ¿Cuál de ellas se utilizaría? Entonces, acá la prueba confirmatoria sería el TPHA, ¿no? La de microaglutinación. Igual que el FTA, es una prueba confirmatoria. Siguiente pregunta. Durante el control de un paciente con sífilis tratada, el RPR cuantitativo muestra disminución progresiva de títulos. Esto indica principalmente un falso positivo, reinfección, respuesta adecuada al tratamiento o es un error del laboratorio.
Acá mencionábamos que la forma de evaluar el tratamiento de la sífilis sería realizando el RPR cuantitativo. Entonces acá la respuesta es la C. Significa si hay disminución de la dilución o de los títulos, el paciente está respondiendo al tratamiento. Siguiente pregunta. Un establecimiento de salud de primer nivel realiza pruebas rápidas para VIH como parte del tamizaje poblacional. Estas pruebas detectan anticuerpos contra el virus. ¿Cómo debería informarse sus resultados? ¿Positivo o negativo? ¿Reactivo o no reactivo? ¿Detectable o indetectable? ¿O alto y bajo? ¿Cuál sería acá la respuesta? ¿Es similar a una que ya hemos visto? Acá las pruebas rápidas de VIH se reportan como reactivo o no reactivo. Que generalmente lo que van a ver ustedes que se cambia, ¿no? El enunciado, pero al final las preguntas son similares. Siguiente, un paciente con prueba rápida VIH reactiva requiere evaluación adicional antes de confirmar el diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la conducta correcta? Iniciar tratamiento inmediato sin confirmación, repetir prueba rápida de la misma marca, enviar muestra para prueba confirmatoria o considerar el resultado como definitivo. Entonces, con una prueba rápida no se puede iniciar tratamiento. Debe ser primero confirmado. Entonces, lo que debe es enviarse la muestra para una de las pruebas confirmatorias que hemos visto. Esa sería una de las opciones, ¿no? Ahí vimos que había varias maneras de hacer diagnóstico eh, o varias maneras de iniciar el tratamiento. En este caso sería confirmando la prueba rápida. 17. Uy. Un paciente con antecedentes de consumo de lácteos no pasteurizados presenta fiebre y malestar general. Se sospecha brucelosis. ¿Cuál es la prueba más usada como tamizaje inicial? Aglutinación en tubo, rosa bengala, 2 mercaptoetanol o ELISA. Bueno, en este caso nos piden una prueba de tamizaje para brucelosis. Y ya hemos mencionado, una de esas pruebas es el de rosa de bengala. Siguiente pregunta. 18. En la prueba de aglutinación en tubo para brucelosis, un título elevado indica infección pasada, error preanalítico, infección activa o curación. Acá, en este caso, sería que existe una infección activa. ¿Ok? Entonces, la prueba de aglutinación en tubo es para confirmar una brucelosis en este caso. 19. Durante la realización de la prueba RPR se utiliza un antígeno compuesto por cardiolipina, lecitina y colesterol. Este tipo de antígeno corresponde a una prueba treponémica, molecular, no treponémica o confirmatoria. Ya vimos que el RPR
o mejor dicho, que la prueba RPR no utiliza antígenos del treponema, sino antígenos que vendrían a ser lípidos, porque se supone que el treponema pálido produce daño a las células, libera estos lípidos y nuestro organismo, o el organismo de la persona que presenta la sífilis, va a producir anticuerpos. Por eso el antígeno sería estos lípidos. Por lo tanto, se denomina esta prueba no treponémica. No utiliza el antígeno del treponema pálido. Tiene cardiolipina, lecitina y colesterol. Y además, colina para inactivar el complemento y partículas de carbón para hacerlo visible macroscópicamente. Un paciente con sospecha de fiebre tifoidea presenta reacción positiva frente al antígeno O en la prueba de Widal. Este antígeno es de tipo flagelar, capsular, somático o nuclear. ¿A qué corresponde el antígeno O en la Salmonella typhi? Es lo que nos pregunta. Acá la respuesta es somático. Somático. Si fuera acá la pregunta H, sería flagelar. Siguiente pregunta. Se solicita ASO, que son las iniciales de la AS, de la prueba de antistreptolicina o por látex a un paciente con antecedente de faringitis reciente. Un resultado elevado sugiere infección viral, infección estreptocócica reciente, tuberculosis o brucelosis. Es una prueba que ya se utiliza poco, pero bueno, está todavía como parte de los procedimientos. Acá sería la respuesta infección por estreptococos, ¿no? Estreptococos va a producir estos cuadros de faringitis y se van a evidenciar por esta prueba de aglutinación en látex del ASO. 22. La proteína C reactiva se utiliza como marcador inespecífico de inflamación. Sus niveles aumentan rápidamente en procesos infecciosos. ¿Cuál es su principal utilidad clínica? Diagnóstico etiológico, confirmación de cáncer, seguimiento de procesos inflamatorios o identificación de parásitos. Mencionamos que la PCR es una proteína que se sintetiza en el hígado que me sirve principalmente para ver procesos inflamatorios. Entonces, uno puede evaluar cómo va un proceso inflamatorio de una persona, ¿no? Viendo los resultados de PCR. Si hay disminución del valor de PCR, significa que esta inflamación está cediendo, pero si se mantiene o bien se eleva, significa que no hay un adecuado tratamiento. Siguiente pregunta. Un paciente con sospecha de brucelosis presenta una prueba rosa de Bengala negativa, pero persiste sintomatológica clínica, persiste la sintomatología clínica compatible. El médico decide solicitar una prueba más sensible. ¿Cuál sería la mejor alternativa para continuar el estudio? Aglutinación en tubo, RPR, ASO o prueba rápida para VIH. ¿No? Ya hemos visto que hay pruebas de tamizaje como Rosa Bengala y pruebas de confirmatorias como la aglutinación en tubo. Entonces, esto sí que quede bien claro, jóvenes. Pregunta 24.
un paciente con sífilis secundaria presenta títulos elevados de RPR. Luego del tratamiento, los títulos disminuyen progresivamente. Este fenómeno se denomina cero conversión, cero reversión, fenómeno de prosona o fase de ventana. Entonces, acá vemos que el paciente está respondiendo al tratamiento de la sífilis y este fenómeno se denomina cero reversión. Está revertiendo, ¿no? Los títulos se están disminuyendo. Cero conversión sería más bien cuando aparecen los anticuerpos. A diferencia del fenómeno de prosona, que es más bien hay alta cantidad de anticuerpos. Y la fase de ventana es una fase donde, no necesariamente para VIH, donde no hay producción de anticuerpos. Siguiente. Durante la realización de una prueba de RPR, se observa ausencia de aglutinación, pero se sospecha fenómeno de prosona. ¿Qué acción es la más adecuada? Reportar negativo, repetir con mayor volumen de antígeno, diluir la muestra y repetir, o cambiar de reactivo. Entonces acá estamos ante un fenómeno de prosona. ¿Qué es lo que sugiere el manual de procedimientos? Que debemos realizar la prueba de RPR cuantitativo, es decir, debemos diluir la muestra y volver a repetir el examen. Siguiente pregunta. Una gestante es tamizada para VIH mediante prueba rápida con resultado no reactivo. Sin embargo, refiere exposición reciente de alto riesgo. ¿Cuál es la recomendación principal? Considerar negativa definitiva, repetir en 24 horas, repetir luego del periodo de ventana o solicitar un examen de ASO. Bueno, entonces, como ya tiene una prueba, perdón, tiene una prueba no reactiva, pero hay una alta sospecha de que de repente tener un contacto de riesgo, acá lo que se debe hacer es repetir, ¿no? Luego de un tiempo, ¿no? Luego de haber pasado el periodo de ventana. En 24 horas, no, va a ser en vano porque igual va a salir saliendo no reactivo. ¿Considerar negativa definitiva? No, no se puede considerar negativa definitiva. Bueno, y solicitar eso no tiene nada que ver. Siguiente pregunta. En la infección por VIH, la prueba confirmatoria detecta anticuerpos mediante inmunofluorescencia. Esta prueba corresponde a ELISA, IFI, RPR o TPHA. Entonces, esta prueba que es confirmatoria sería la IFI o inmunofluorescencia indirecta. ELISA es de tamizaje, RPR es para sífilis y de igual manera TPHA para sífilis confirmatorio. 28. Un paciente presenta anticore total positivo, IgM anticore negativo y antígeno de superficie negativo. Este perfil serológico indica hepatitis B aguda, hepatitis B crónica, infección pasada o vacunación. Ok, acá entonces hay unos resultados de marcadores serológicos de hepatitis. Mencionábamos que si una persona tiene antígeno de superficie positivo, significa que puede contagiar el virus. Pero en este caso me está saliendo negativo.
y tengo también IgM anticore negativo. Pero sin embargo, el total me sale positivo. Esto significa una infección pasada. Es decir, el paciente ha tenido la infección, ha respondido probablemente adecuadamente al tratamiento, pero quedan rastros de la respuesta inmunitaria. Y ese rastro sería el, la prueba positiva para anticore total. Siguiente pregunta. En la prueba de Widal, la utilización frente al antígeno H, que es el flagelar, se asocia principalmente con infección temprana, infección pasada o vacunación, fase aguda o fase de ventana. Entonces, en este caso de aglutinación para salmonela, el H significa una infección pasada o que el paciente ha sido vacunado. ¿Se pregunta? Un resultado de ASO negativo no descarta infección por estreptococos reciente. Cuando el paciente es adulto, la muestra es hemolizada, la prueba se realiza muy temprano o el título es bajo. Entonces, en algún momento, todos hemos, o bueno, la mayoría de nosotros ha tenido infección por estreptococos. Entonces, probablemente tengamos eh, anticuerpos, ¿no? Contra esta bacteria. Pero tiene que haber un tiempo, como toda respuesta inmunológica, para que se produzcan anticuerpos. Entonces, en este caso, eh, la prueba negativa no descarta que exista infección. Puede ser que lo hayas tomado a muy temprano, supongamos que sea a una semana que empiezan a producirse los anticuerpos. Entonces, si lo tomas en el día 3 4 te va a salir negativo, ¿no? Porque todavía no hay producción de anticuerpos. Y eso sucede con varios exámenes inmunológicos. Si se toma en el tiempo en el cual todavía no hay una producción adecuada de anticuerpos, me va a salir negativo. Muy bien. Hasta acá entonces las preguntas de la primera parte, o mejor dicho, del día jueves, ¿no? Todo lo que corresponde a la parte inmunológica. Ahora vamos a revisar las preguntas de las pruebas bioquímicas. Veamos 5 minutos, por favor, mientras voy cargando mi lacto.
Ya. Continuamos, por favor. Vamos a ver ahora la pregunta 31. Dice acá, un paciente requiere medición de glucosa, pero la muestra que procesará después de varias horas, bueno, la muestra se procesará luego de varias horas. Se debe evitar la glicólisis. ¿Qué tubo es el más adecuado? ¿EDTA, citrato, fluoruro de sodio o heparina? Entonces acá la respuesta es, podemos utilizar tubos que tengan como aditivo fluoruro de sodio, justamente para evitar la glicólisis. O lo otro es centrifugar con esos tubos que tienen geles y procesar lo más inmediatamente posible, ¿no? Sobre todo por cuestión de costos. Bueno, para acá la respuesta es la C, fluoruro de sodio. Es un inhibidor de la glicólisis. Siguiente pregunta. Una glucosa en ayunas de 130 miligramos por decilitro, confirmada en dos ocasiones, indica normal, prediabetes, diabetes mellitus o hipoglicemia. Entonces, según la norma, si tengo dos valores de glucosa, lógicamente un paciente en ayunas mayor a 126, estamos ante un cuadro de diabetes mellitus. Diabetes mellitus, esto sería un criterio de diagnóstico. Te pregunta, la bilirrubina directa reacciona sin acelerador porque es soluble. Esto se debe a que es liposoluble, hidrosoluble, insoluble o unida al mundo. Acá la respuesta es hidrosoluble. ¿Ya? Es hidrosoluble. A diferencia del indirecto, ¿no? Que sí necesita un acelerador. 34. La enzima más sensible para detectar colestasis es ALT, AST, GGT o LDH para detección de colestasis o, en otras palabras, obstrucción biliar. Sí, acá preguntaban sobre el tubo, ¿no? El tubo, sí, es el de tapa plomo. Entonces, en este caso, la más sensible que la fosfatasa alcalina, es la gamma-glutamil transpeptidasa, o también llamada gamma-glutamil transferasa. La ALT y ACT son transaminasas y la LDH es la lactato deshidrogenasa, ¿no? Sobre todo, esto se utiliza en caso de hemólisis. 35. Una densidad urinaria o gravedad específica de 1005 corresponde a una orina concentrada, normal, diluida o hipertónica.
Acá la respuesta es diluida. ¿Ya? Diluida, porque está menor al rango referencial, que era de 1010. 36. La presencia de nitritos positivos en orina indica principalmente nitritos en orina, proteinuria, glucosuria, infección bacteriana o hematuria. Entonces, ¿qué significa nitritos positivos? Significa la presencia de infección bacteriana. Hay bacterias que van a degradar el nitrato en nitritos y van a dar un resultado positivo en la tira de orina. 37. Las tiras reactivas para detección de cetonas emplean el reactivo biure, nitroprusiato, picrato o azul de bromo timol. Entonces acá sería, en la tira reactiva hay una serie de reactivos, los cuales van a reaccionar con la orina. Entonces, en este caso, sería acá el nitroprusiato, ¿ya? En el caso de cuerpos cetónicos. 38. Un valor de HDL mayor de 60 se considera, ¿no?, de colesterol el HDL, bajo, de riesgo, protector o patológico. Entonces vemos un valor de HDL elevado. Entonces, cuando está elevado significa que es un valor protector, a diferencia de LDL. ¿No? LDL es lo contrario. 39. ¿Protector a qué? Protector a enfermedades cardiovasculares. Un paciente presenta hemoglobina A1C de 8,2% en su control. Esto indica un control glicémico óptimo, bueno, regular o malo. A ver, ¿se recuerdan? Recuerda que la hemoglobina glicada se utiliza como eh, diagnóstico, como prueba diagnóstica también para evaluar el tratamiento. En este caso, 8,2 está elevado. ¿Sí? Recuerdan que hay un valor que es indicador de un adecuado control glicémico. ¿Recuerdan cuál era ese valor? ¿Ok? Entonces, si es mayor a ese valor, que es 7%, significa que hay un inadecuado control de glucosa. Recuerden que la hemoglobina glicosilada te indica los valores de glucosa en promedio de hace 3 meses atrás. ¿Cuál es el método utilizado para la determinación de proteínas totales que se basa en la reacción de los enlaces peptídicos con sulfato de cobre en medio alcalino? Método cinético, método enzimático, método de Biuret, espectrofotometría UV. Que en el caso de proteína y albúmina, habían dos reactivos, ¿no?, los cuales cuando se unen al suero nos van a dar un cambio de coloración. En el caso de las proteínas, el reactivo se denomina Biuret. Y en el caso de albúmina, ¿recuerdan cuál era? El BRD bromocresol. Los triglicéridos elevados
Interfieren principalmente en el cálculo de HDL, albúmina, LDL, glucosa. Entonces acá, cuando hay triglicéridos elevados, esto no va a permitir utilizar una fórmula que nosotros vimos para el cálculo de este LDL. ¿Ok? Entonces, acá sería LDL. 42. La fórmula de Friedewald no es válida cuando los triglicéridos superan 200, 300, 400 o 500. Corre la forma de Friedewald, decía que LDL colesterol era igual al colesterol total menos HDL menos VLDL. Y para calcular el VLDL sería triglicéridos entre 5. Sin embargo, ese valor, eh, el valor de triglicéridos no debe superar de valor de 400. Si es mayor a 400, vas a tener que utilizar un método directo para determinar el LDL colesterol. Una bilirrubina total elevada, pero con directa normal, sugiere aumento de directa, indirecta, urobilinógeno o hemoglobina. Vimos que la bilirrubina total es la suma de la directa más la indirecta. Entonces acá hay una elevación de la indirecta. Por ejemplo, en los casos de anemia hemolítica. 44. ¿Qué pruebas de perfil hepático se consideran indicadores de necrosis celular? Proteínas totales de albúmina, bilirrubina total y directa, transaminasas, TGO y TGP, o fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces acá la respuesta es las transaminasas, ¿no? Son enzimas que se van a liberar cuando hay destrucción de los hepatocitos. Siguiente pregunta. ¿La presencia de qué tipo de cilindro es altamente sugestiva de una enfermedad glomerular, como la glomerulonefritis? Cilindro hialino, cilindro leucocitario, cilindro eritrocitario o cilindro serous. Entonces acá la respuesta sería cilindro eritrocitario, ¿no? Vamos a encontrar estos cilindros que contienen hematíes, ¿no? Glóbulos rojos en su interior. ¿Qué tipo de cristales se asocian comúnmente con infecciones urinarias causadas por bacterias que alcalinizan la orina? Oxalato de calcio, ácido úrico, cistina o fosfato triple, también llamado estruvita. Justamente por eso es importante, ¿no? Algunos cristales, porque pueden eh, eh, producir algunos cálculos urinarios. En este caso, el que está relacionado con un pH alcalino sería el fosfato triple. ¿Recuerdan qué forma tenía el fosfato triple? Así es, ¿no? De átomo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de referencia normal aproximado para los leucocitos en el sedimento urinario según los informes de laboratorio estándar?
10 a 12 por campo, más de 100 por campo, menos de 5 por campo o 50 a 60 por campo. Bueno, esto sí es sencillo, ¿no? Sería acá menos de 5 por campo. Hasta menos de 5 debes encontrar. El 48. Una albúmina sérica disminuida se observa con mayor frecuencia en deshidratación, desnutrición, policitemia o embarazo ectópico. Acá la respuesta es desnutrición. Si el paciente por diversas causas presenta desnutrición, significa que no está consumiendo proteína, por lo tanto no va a tener el insumo para producir albúmina en el hígado. El método de referencia para creatinina en muchos laboratorios es Biuret, glucosa oxidasa peroxidasa, Yafé o exoquinasa. Acá la respuesta es la reacción de Yafé. Es una de las pruebas que se utilizaron un inicio, ¿no? Para lo que es creatinina. Actualmente ya hay pruebas cinéticas y otras modificaciones, pero esto es lo que aparece en el manual de procedimientos. Biuret ya hemos visto que es para proteína, glucosa oxidasa y exogenasa para determinación de glucosa en sangre. La presencia de glucosa en orina ocurre cuando se supera el umbral renal, límite hepático, punto isoeléctrico o nivel basal. Normalmente no debe existir glucosa en la orina en una persona sana, no diabética. Pero cuando hay una hiperglicemia mayor de 180 en la sangre, el riñón no va a poder reabsorber toda esa glucosa que ha sido filtrada. A ese fenómeno, ¿no? Se denomina umbral renal de glucosa. Entonces, lo máximo que puede absorber hasta 180 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. A partir de ese valor, en promedio estamos hablando, el paciente va a presentar glucosuria o glucosa en orina. El colesterol total se mide comúnmente por un método turbidimétrico, enzimático colorimétrico, electroforético o gravimétrico. Mencionábamos que gran parte de las pruebas de bioquímica son métodos espectrofotométricos. Dentro de ellas, las enzimas se determinan por métodos cinéticos y las otras pruebas, como en el caso del colesterol, son enzimáticos colorimétricos, porque vamos a utilizar enzimas dentro de los componentes reactivos y porque al final lo que vamos a tener es una solución coloreada, ¿no? El cual vamos a medir en el espectrofotómetro. 52. Un HDL bajo incrementa el riesgo de anemia, osteoporosis, enfermedad cardiovascular o asma. Entonces vimos que, según estudios epidemiológicos, un aumento de LDL y una disminución del HDL incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo cual significa que una persona va a tener mayor riesgo de tener un infarto de miocardio, un infarto cerebral, ¿no? En un tiempo un promedio de 10 años. Acá, enfermedad cardiovascular. No sé si recuerdan el- la función que tenía el HDL, ¿no? De transporte reverso. 53. La fosfatasa alcalina se eleva principalmente en daño muscular, enfermedad ósea, pancreatitis o hipotiroidismo. Esta fosfatasa alcalina no solamente lo vamos a encontrar en el hígado, sino también en el tejido óseo.
Por eso es que las gestantes y también los niños que están en crecimiento van a tener valores de fosfatasa alcalina eh, mayores a la de un adulto, que no es una enzima específica. El reactivo usado en tiras para la detección de proteínas en orina es nitroprusiato, diurec, tetrabromofenol o picrato. Acá sería el tetrabromofenol. En la tira tenemos varios reactivos. En el caso de las proteínas, ese reactivo que está adherido es el tetrabromofenol. 55. La urea es producto final de metabolismo de proteínas. Su principal vía de eliminación es hígado, pulmón, riñón o intestino. Mencionamos de que como producto de las vías metabólicas, en este caso de los que tienen nitrógeno, se van a formar los llamados compuestos nitrogenados. Dentro de ellas, el mayor componente es la urea. Este se forma luego del metabolismo de los aminoácidos, ¿no? De las proteínas, en el hígado. Y se va a excretar o eliminar a través la, principalmente de la orina, es decir, por el riñón. 56. ¿Qué tipo de células epiteliales en gran número a menudo indica una posible contaminación de la muestra de orina, especialmente si la recolección no fue con el método de muestra limpia? Células tubulares renales, células escamosas, células de transición o células sanguíneas. Y eso nos pasa a veces. Encontramos estas células y lo más probable que esté contaminada esta muestra. Acá la respuesta sería las células escamosas. Las tubulares, más bien, son las patológicas, ¿no? Las que indican una patología en vías altas de riñón. 57. La bilirrubina indirecta es transportada en sangre unida a globulina, fibrinógeno, albúmina o hemoglobina. La indirecta. Se destruye el hematín en los vasos, se libera la hemoglobina y esta se convierte en biliverdina y luego en bilirrubina indirecta, lo cual tiene que ser transportada al hígado para su conjugación. Quien transporta esta bilirrubina indirecta es la albúmina, ¿no? La albúmina es un transportador de varias moléculas. Siguiente pregunta. El pH urinario ácido favorece la formación de cristales que entonces estamos ante un pH ácido, fosfato triple, carbonato, oxalato de calcio o fosfato amorfo. Entonces acá la respuesta es el oxalato de calcio. ¿Recuerdan cuál era la forma del oxalato de calcio? No, aparecen a veces grandes, bueno, generalmente pequeños, pero también pueden aparecer grandes, ¿no? Así es, ¿no? Como un sobre, ¿no? Hexagonales, espirales, piramidales, como sobrecitos de las cartas que antes se utilizaban. 59.
El método enzimático de urea inicia con la acción de amilasa, ureasa, lipasa o catalasa. Entonces, cuando uno de los métodos para determinar urea es el método colorimétrico enzimático. Este reactivo tiene enzimas y sustratos, lo cual le van a reaccionar con la urea. Uno de esos, eh, una de esas enzimas es la ureasa. De tal manera que al final se va a formar amoníaco y este amoníaco luego se va a convertir en una solución de color verde, que es el azul de indofenol. Muy bien. Y terminamos con la pregunta número 60. Dice así, ¿cuál es el significado clínico de observar escasos cilindros hialinos en un sedimento urinario? Siempre indica una enfermedad renal grave, sugiere una infección bacteriana activa, puede ser un hallazgo normal, especialmente luego del ejercicio, o indica daño tubular agudo. Entonces acá mencionábamos de que la presencia de estos cilindros hialinos no necesariamente indican una patología. Puede indicar o puede ser que el paciente haya realizado ejercicio o incluso si ha tenido fiebre. Podemos encontrar estos cilindros hialinos, ¿no? Ya hemos visto que hay diferentes cilindros, ¿no? Hialinos, granulosos y serios. Si hay granulosos y serios, ahí sí, hay que tener ya bastante cuidado, sobre todo con los cilindros serios. Bueno, jóvenes, entonces con esto eh, hemos terminado la resolución de estas 60 preguntas de las clases de este jueves y viernes. Ya, la próxima semana vamos a cerrar este ciclo de sesiones con la parte de procedimientos mínimos en el área de hematología y microbiología. Muy Juan, entonces que pasen muy buenas noches.